Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esto es Somos de Quisqueya, la voz de los dominicanos de aquí y de allá. Pero como ustedes saben, nosotros tocamos temas de interés para la comunidad hispana, sobre todo en el área triestatal. Uno de los principales problemas que enfrentan nuestros residentes en las diferentes comunidades es el tema de la vivienda. Es por ello que en el día de hoy tenemos el grandísimo placer y el honor de tener como invitados a dos ejecutivos de una organización, y ella es West Bronx Housing and Neighborhood Resource. Esto es el centro del Bronx para los recursos en materia de vivienda. Y para ello vamos a recibir a su director ejecutivo, Joshua Stephenson, y también a Eric Urquiza, quien es especialista en esta materia, coordinador de este evento de vivienda. Vamos a darle la bienvenida a Somos de Quisqueya. Qué bueno que están aquí con nosotros. Y gracias por la invitación, y Gracias. muy amable. Gracias Y por la invitación. hola a todos aquí que están escuchando. Sí, vamos a hablar de un tema que a la gente le interesa mucho porque falta mucha información, hay mucha desorientación en esta materia, el tema de la vivienda. Pero vamos a comenzar con la organización, qué es lo que hacen en sentido de general y dónde están ubicados. Ok, nosotros estamos ubicados en el Bronx y ofrecemos servicios a la gente del Bronx, pero tenemos más de 40 años. Desde el 1978, y desde entonces estamos enfocando en esa cosa de la tema de la vivienda, de las protecciones de sus derechos, de reparaciones, de servicios y cosas así. Sí, bien. Eric, tú que, bueno, tienes un capítulo muy especial en materia de vivienda, ¿cuáles son los principales casos que ustedes frecuentemente reciben? O sea, ¿el mayor volumen de problemas está enfocado en qué área? Por ahora es más de rentas y en corte, por ahora. Desalojos, podríamos decir. Exacto, correcto. Ya, sí. la cosa de desalojos. Y después vienen los problemas de reparaciones. Ahora en el invierno siempre es el STEAM. Los caseros no dan STEAM. Sí. Hay un sistema que se llama 311, que es para darle más esforzamiento a los caseros para que den, pero el sistema no trabaja como debe trabajar. Sí, he visto incluso reportajes donde viviendas donde viven, o sea, donde residen personas hasta de 90 años que están ahí con abrigo y mantas todo el día porque el casero tiene programados como esto viene programado por horario. Ellos deciden cuándo dan el STEAM o la ciudad lo obliga. Eso es la cosa. Bajo la ley, entre el día, tiene que tener más de 68 grados de Celsius. Fahrenheit. 68 grados. 68 grados. ¿Y cuántas horas? Entre las 6 y las 12. Sí, de 6 de la mañana. De la noche, de 9 a 6 de la mañana. Yeah. Es de madrugada, ¿verdad? Pero entonces, en la noche, tiene que, el casero puede bajar la temperatura en tu apartamento hasta no menos de 62. Oh. Entonces, tenemos mucha gente que están sufriendo. Y un pregunta para ti. ¿Cuándo tú piensas que la ciudad tiene más incendios? ¿Entre el invierno o el summer? Bueno, el verano. Para mí era el verano por los aire acondicionados. Pero veo que hay más incendios ahora. Durante el invierno porque los caseros no están ofreciendo el calefacción, Steam. Entonces la gente usa los calentadores alternativos, los sobrecargan, ¿verdad?, de la corriente y ahí vienen los incendios. Y por eso tenemos tantos incendios. Lo que pasa es que esos edificios ya son edificios viejos. Entonces esa electricidad en el tiempo de antes no era para tanto gire juntos al mismo tiempo. Si son dos habitaciones, son dos heaters, ya está jalando ese voltaje. Si tiene alguien en la sala, otro voltaje. Entonces ya cuánto voltaje está, no está suficientemente capacitado para esa electricidad. Y también tenemos gente que están usando el oven
para calentar el el horno. apartamento. Exactamente, El ahí horno, venía. el horno. Hay gente El que horno. calientan el horno y lo abren, pero también eso ha provocado muchos Claro. incendios en el Bronx sobre Ajá. todo. Sí. Y por eso tenemos tantos incendios este Por eso que año. estamos Y viendo, siempre. estamos viendo Wow. muchos incendios ahora, por eso mismo, que los caseros no están dando steam, y entonces la persona está usando los ¿Puede el inquilino, en caso de demandarlo en corte por eso o Sí. simplemente quejarse? pero si hay pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Llamada 311, todo eso es pruebas. Entonces, aunque yo ok. sé el sistema del 311 no es el mejor, pero esa es la única forma que pueden ellos ir a la corte y mostrarle al juez. Estamos desde octubre dando quejas, que es donde empieza el tiempo del invierno. Octubre, noviembre, todos estos meses hemos estado pasando frío porque no está dando steam el casero. Y para la gente que no saben qué es 311, es una pregunta, ¿ok? 311 es un número de teléfono que la gente puede llamar para someter quejas contra el casero. Por ejemplo, de cualquier cosa. Por ejemplo, si tiene cucarachas, si tiene ratones, si el techo está cayendo, si no tiene calefacción, uno puede empezar con el 311. Eso es la manera. Ok. Y eso puede poner un recuerdo con la ciudad para que tengas comprobantes si tú O quieres sea, ir se al está casero a la corte. generando un récord, Ajá. y la reincidencia, porque donde yo vivía, por ejemplo, siempre estaba dañado el elevador, ¿no? Pero fue tanto lo que llamaron al 311 que no sé si los bomberos, el mismo sistema, le obligaron a cambiar. No, se escala a otro nivel, como llama la atención en la ciudad. Sí. Porque una queja del 311 ya va una alerta a la ciudad, como si, aquí hay un problema, vayan a investigar. Ah, sí, pero Hay como más también depresión. personas se quedaron atrapadas ahí, Sí. también llegaron los bomberos en muchas también, veces en un sí. solo año, tuvieron que cambiar. Sí. El fin es que sabemos tantas quejas que mucha gente a veces tiene miedo. Hay un problemita en cuanto a inquilinos que a veces de estatus migratorio, Ajá. tiene miedo de ir a corte o dice, wow, yo voy a demandar un gringo. En el caso de los hispanos casi nunca lo hacen, No lo y hacen, sí. pierden muchos derechos. Pero vamos a hablar de los desalojos. Hay muchas veces que podemos decir que hay gente que la desalojan y dicen, yo lo que me atrasé fue un mes, o él me dijo que me fuera, o en algunos casos le han sacado las cosas cuando se trata, por ejemplo, de habitaciones. Es muy frecuente eso de que vayan a la oficina de West Bronx Housing por asuntos de desalojo. ¿Qué pueden hacer ustedes cuando la gente ya recibe estas comunicaciones que son el pánico de los marchas? ¿Tú sabes cuántos clientes tenemos en un año? ¿Cuántos? Más de 1,000. Más de 1,000. Más de 1,000. 1,100 clientes. Y como un tercer tienen casos de desalojo. Wow. Entonces, aquí en el West Bronx House decimos que tenemos una pandemia de desalojos. Porque uno tiene que pagar una pierna y un brazo solo para sobrevivir, y hay gente que no pueden sobrevivir. Entonces, por eso tenemos una pandemia de desalojos. Pero es dependiente en el caso de su desalojo y a dónde estás en tu caso. ¿Okay? Por ejemplo, si tú tienes, nosotros tenemos una especialista que se llama Graciela. Ella puede estar con usted en la corte, hablando con el juez, hablando con el abogado. Ustedes, o sea, ella va y representa a esa persona. No podemos representarlos. No. Porque No, nosotros no no somos somos abogados. abogados. No, Yes. No apoyo, somos solamente apoyo. Solo para Van apoyar. para decirle qué apoyo, hacer. sí, con eso los Pero derechos. podemos meternos entre, por ejemplo, el casero y el abogado, solo para que la gente no entreguen sus derechos. Hay Ok, cosas que pueden mediar. Sí, Mediar, correcto. sí. Y puede aceptar en la corte como tal que este inquilino le pasó sus derechos a que esta organización lo represente. Eso pueden ser como los padrinos, patrocinadores. Sí, especialmente nuestra colega Graciela, ella ha ido muchas veces a la corte, que hasta los jueces la conocen. Ya. Ya, o sea, los seguridad, ella no hace la fila como todo el mundo, ella la conoce como Ya, que como que llegó. trabaja ella ahí. Como que llega una abogada. Como que sí, pero como que trabaja ella ahí, ya ella la conocen y ya más o menos. Y ella, otra cosa que ella tiene es que conoce los jueces. Hay Ya. jueces que quieren sus reglas. Un ejemplo, viene un juez que quiere que le traiga la renta. Él no quiere escuchar, el próximo mes. Hay unos que te dicen, ok, está bien, te doy otra oportunidad. So, ella ya conoce los jueces que más o menos cómo tienes que presentarlo, porque ellos tienen sus reglas.
Pero ya, la problema que tenemos ahora en la Corte de la Vivienda es que bajo la ley, la gente que ganan menos de 200% del el nivel de pobreza, tienen el derecho de conseguir un abogado. Bajo la ley. Pero menos de la mitad de la gente que están en corte tienen un abogado. ¿Porque no lo saben o porque no se lo suplen? Porque no hay suficiente abogado. no hay. No hay suficiente abogado. Hay, por ejemplo, un abogado para 100 casos y no pueden. Imposible. Pero, eso es una cosa muy importante que la gente tiene que saber, es que bajo la ley tienen el derecho de conseguir un abogado en la Corte de la Vivienda. Y por eso, para la gente que no tienen abogados, por ejemplo, puede ser una abuelita que ella no sabe cómo usar un teléfono, no sabe llamar a un abogado, podemos meternos en eso. El error número uno que nosotros vemos, no es el error, sino es por no saber, ¿verdad? Es que una persona en la primera cita puede pedir un aplazamiento para otra cita. Y el juez casi siempre se lo da. Y muchas personas no saben, y entonces viene el abogado del casero, le dice, un ejemplo, deben $3,000 de renta, le dice, te doy 3 meses para que tú lo pagues, fírmame aquí. Y esa persona está firmando un acuerdo con la corte y el abogado. Entonces le hace más difícil ya, si no pueden conseguir ese dinero a los 3 meses, Tiene que ir. ya hay un problema. No, hay un problema porque ya entonces ya el juez ya no te da mucha oportunidad. Eso siempre la primera cita es Y el primer paso, vamos a hablar del primer paso. Okay, tenemos mucha gente que están recibiendo papeles diciendo, ok, yo quiero que tú vayas en 15 días y tú no pagas la renta. Tenemos mucha gente que están llamándonos diciendo, oh, mira, yo recibí un papel de desalojo y yo solo tengo 10 días. Es importante hablar con un grupo como nosotros, porque ese papel puede no ser de la corte, solo es un parte del proceso, que el casero tiene que mandar eso. Y esa gente piensa que, me van a desalojar en 10 días, pero tú tienes que saber sus derechos, tienes que hablar con un grupo con nosotros, que podamos explicar el proceso. ¿Qué es en verdad un papel de desalojo? ¿Qué es un orden para que tiene que pagar la renta? ¿Qué es un aplazamiento? Podemos explicar el proceso y hay gente que no sabe eso porque no son documentados, que no saben mucho del proceso, que no hablan inglés. Pero aparte de eso, hay ciudadanos que desconocen o personas que son puertorriqueños y así, o sea, son ciudadanos, no hablan inglés, pero hay algunos que todavía sabiendo inglés no conocen la ley, no conocen los grupos de apoyo. Entonces, ustedes mencionaban ahorita y mencionaron la palabra clientes, y yo sé que es un término que ustedes utilizan para tratar a las personas que van. Sin embargo, cuando tú hablas de cliente, la persona puede suponer o pensar que ustedes cobran por el servicio. No. Sin embargo, a mí me consta que es un servicio gratuito que dan a la comunidad. Correcto. Entonces, muchas personas tampoco saben hacer el procedimiento para hacer el watch a deal, por ejemplo, que te pagan la renta, no sé si un préstamo, pero hay muchos programas que te ayudan con el pago de la renta o te lo prestan, pero la gente no lo sabe llenar. Son todas aplicaciones, la mayoría online, hay que subir documentos, no tienen ese conocimiento. Sería bueno que ustedes, pues promocionemos, que otros programas como nosotros se hagan eco de este tipo de programas para ayudar y colaborar con todas esas personas que por falta de conocimiento, pues, cae en un desalojo. Sí, ¿Tú quieres explicar qué es un one-shot deal? Sí, un watch a deal, sí. Es importante para que la gente dice, sepa. para que me paguen la renta. Tenemos mucha gente que dicen, apliqué para un one-shot deal, pero me negaron. Yo no sé, yo no entiendo o no me lo por pagaron. qué, no me pagaron nada. Es importante ¿Qué es un one-shot saber deal? ¿Qué es un one-shot deal, Eric? One-shot deal. One-shot deal. El nombre lo dice, one-shot deal. O sea, una sola vez. Una ayuda una sola vez, más o menos, decirlo así, ¿verdad? Eso es un préstamo que da la ciudad para pagar la renta atrasada cuando aplicas. Muchas personas, el error de ellos es que piensan que es para seguir pagando la renta. O sea, como un subsidio. Como un subsidio. Y no es así, ¿verdad? Hay dos clases cuando la persona llena la aplicación, hay dos clases. Hay una parte que dice cash assistance.
Esas son para personas que no pueden pagar renta y tienen que entrar a algo que se llama la asistencia pública o que le llaman cash assistance en inglés. ¿Y eso se lo dan mensual? ¿La ayuda? ¿1%? Solo Sí, 250 mensual. Sí, no pero es mucho. El Ah, cash ok. assistance no es mucho. Pero esa es la fundación de que viene el subsidio cuando la persona no puede pagar la renta. Ok, Entonces ahí perfecto. viene otro que se llama FEPS. Entonces primero tiene que ser cash assistance para que pueda... Esos son para la gente que no tiene suficiente ingreso. Por Exacto. ejemplo, si la renta es 1,000, vamos a manejar, 1,500 y solo reciben, solo como una abuelita que solo tiene SSI, Seguro Social Suplementario, que gana 900, pero su renta es 1,500, por ejemplo. ¿Ok? Si uno no tiene el poder de pagar la renta porque no tiene suficiente ingreso para pagar esa cantidad, uno puede aplicar para el cash assistance. Sí, Para correcto. Eso es el city FEPS y ¿Le el cash dan, assistance. ¿Le dan la diferencia o simplemente hasta 250? No, dependiendo del caso, es por caso por caso. Ya. Porque Ok. familia, dependiendo de cuánto es el income y cuántas personas viven en el hogar también. Eso Ah, cuenta. ok, también. So, ese es cash assistance. Ahora, el one shot deal, como repito, es el préstamo. Pero para eso necesitan muchos requisitos. Y muchas personas vienen y... Entonces muchos clientes de nosotros vienen, que hacen los one shot deal ellos solos y vienen con nosotros diciendo, oh, me está negando, me está negando. Cuando checamos el caso, el list no está a tu nombre. Y eso es, Oh, yeah. ese es número uno. Eso es algo que Tiene que estar a su nombre en list. Pero eso sí. es hasta obvio. Eso. no, sí, pero personas no saben. Entonces, ok. Porque ya, tenemos mucha gente que están rentando el apartamento de su abuelita y a la abuelita está rentando el apartamento o del primo, de o del primo, su del tío primo. se fue y le dejó el Eso apartamento. es una cosa muy común en el sí, Bronx. así, mucho, eso lo vemos mucho. Entonces, Ok. es un requisito que nosotros tenemos que, pero tiene que arreglar esto, porque cuando llegue a la corte y llegue a HRA y vea que no está list, es porque HRA no le va a dar el dinero a una persona que está no está en el list. que es no está María, en el list. que es María, entonces y José es el encargado de list. Obvio. Entonces, Pero ya siendo la misma persona, ¿qué otros requisitos tiene que tener? Tiene que demostrar capacidad para seguir pagando la renta. Sí, eso el sí. poder de pagar en el sí, futuro. eso también en inglés lo- decimos el poder de pagar en el O futuro. sea, que uno que dice, es que no estoy trabajando, ya se está auto-eliminando la posibilidad, porque De si un no one está shot deal. trabajando, De one en shot one deal, shot deal, one shot porque deal. si no está trabajando, ¿cómo te Exacto. podemos Pero prestar? uno puede, hay gente que pueden, hay formularios que esa gente pueden llenar. Por ejemplo, si una abuelita tiene un hijo que puede prometer de pagar la renta diferencia. de ella. Sí, Ok. o una mujer que tenga una pareja o un novio que Yeah. diga, yo te voy a pagar la Ay, sí, diferencia. mi novio me va a Esa. pagar Esta es la renta. diferencia, sí. Se puede. Pero, no, Dios pero no mío. solamente decirlo, tienen que tener pruebas. ¿En qué Sí, trabaja tu claro, novio? claro. Que tiene cheque, préstamo, talonarios. cuenta de banco, piden muchos requisitos. Piden. Oh, Dios. Pero eso es un préstamo. Una cosa que la gente siempre quejan de eso es que no sabe, que cuando están llenando la aplicación y le aprueban y que dicen que, yo no sabía que era un préstamo. Oh, pero sí. el one shot deal es un Ok, préstamo. Yeah. Sí, alguien me dijo, me pagaron el apartamento y ahora me lo están cobrando. Sí, Yeah. sí, porque eso es otro error. Es un préstamo, entonces la gente ve los papeles y dicen que nunca recibieron. Puede ser que no recibieron, no sabemos. Pero ya cuando Pero quieren lo que aplicar, firmó. cuando aplican otra vez para otro one shot deal, el momento que el sistema pone su información, ahí le sale, él tiene una deuda anterior. Hay algo que también, si obvio, no pueden pagar un préstamo en un año de $10,000, $12,000, ¿verdad? Pero puede ser un plan de pago con HRA. Y cuando Yeah. te mandan un plan de pago que son $50,000 y te dicen que en un mes, Es muy pero difícil, en un año. $50,000 es muy difícil. Que lo ¿Cuánto es el prueben. máximo? ¿Cuánto es el Pero, máximo? ok. No, Pero la cosa no hay máximo, pero es un poquito. Pero que te digan que 50,000 lo tiene que pagar en 12 meses. Ok, Son import- 6,000, ¿no? Pero la cosa es que es importante leer el papel, porque el papel no dice que tiene que pagar 50,000. El papel dice que supuesto pagar no más de 50,000. Entonces, uno puede tener más tiempo. Solo tiene que hablar con el HRA. Oh. Sí, Uno puede claro. someter, por ejemplo, una carta diciendo que, mira, yo entiendo que no tengo suficiente dinero para pagar esa cantidad. Yo puedo pagar 200 al mes. Y- Pero Y este lo que- tema es profundo, Y- pero yo y- quiero y- saber. perdona, y otra también de HRA es que la persona no chequea sus notificaciones. Oh, ya. Cada notificación llega a la aplicación. Primero llega a la aplicación y después llega a la casa. So, ¿qué es lo que pasa? La carta cuando llega, ya la notificación dice, tú tenías 3 días para subir estos documentos. Ah. Entonces, cuando llega la carta, ya le tumbaron el caso porque no subieron.
So, es muy importante que ellos chequen la aplicación, porque ahí es donde mandan todo en la aplicación. Entonces, Simplemente por... Claro, la gente tampoco no chequean los correos. O sea, sabe que le llenaron la aplicación, pero no sabe que tiene que estar entrando. Tienen que checar, así como entran en Tienen que Facebook, en TikTok, en Twitter, tienen que con Sí, esa pero la maña. abuelita que menciona es... Bueno, la abuelita ya son casos diferentes, estamos hablando, pero estamos hablando de La ella abuelita. en Pero ya general. tenemos muchas pasa abuelitas a la que gente- dicen que yo no sé mucho del internet, de esa cosa. Pero, Pero le pasa a muchas abuelitas con el No, Medicaid, pero que hay- no ya. recertifican. Pero Ya. para las abuelitas, como las personas mayores, hay también agencias que se llama APS, Yes. que se llama Protección de Adultos, Ok. que ellos cogen el caso y entonces ahí es donde ellos Ellos siguen empiezan, todo. exacto, se encargan de la persona, pero mucha gente no sabe de esos programas. Pero vamos a manejar un caso, ¿ok? Por ejemplo, tenemos una familia, un papá, una mamá y un hijo. El papá está trabajando y la mamá está quedando en el apartamento solo para Sí. cuidar al niño, ¿ok? El papá perdió su trabajo y no podía pagar la renta. Pero 6 meses después conseguí trabajo, pero el casero le llevó a la la corte, corte, ¿ok? sí. Ese señor, la familia debe como 25,000, ¿ok? Pero ahora tiene el poder de pagar en el futuro. Entonces, en ese caso, uno puede aplicar para el one-shot deal, pero el one-shot deal tiene un máximo de más o menos 20,000, pero es dependiente en el trabajador y el caso. Sí. Ok, entonces, ¿cómo va el padre, ese señor, conseguir lo que falta? Hay grupos que se llaman grupos de caridades. Por ejemplo, un grupo que se llama Caridades Católicos, un grupo que se llama Parte de la Solución, que Wow. ellos pueden mandar cartas diciendo que, yo puedo pagar como un mes de renta. Se compromete. Y tienen que llevar el money order, de todo. Así es, ajá, esas caridades tienen el mismo requisito que One Shot Deal. Yes. So, tienes que seguir pagando tu renta para que ellos... Entonces, lo que te dan una carta diciendo que ellos se comprometen pagar X de aumento, pero que One Shot Deal tiene que pagar el resto. Sí, porque hay gente O sea, todo es- que reciben el pago de la renta, entonces Ajá. comienzan con un trabajo Ajá. y se van de shopping o la cirugía, el viaje a RD, Oh, oh. para Colombia. Entonces, Nosotros no hemos visto eso todavía. Nosotros no hemos visto eso todavía. ¿Por qué creen que eso es ¿Quieren gratis? ir a la República Dominicana para una Sí. cirugía? Exacto, porque ya en tanto me pagaron 20,000. Bueno, un día un cliente me llamó de Punta Cana, que cómo estaba su caso. ¿Cómo que Punta Cana? Tú puedes estar aquí. Señores, de todo. Oye, No, sí, pero nosotros vemos de todo. Aquí, en cuando la nosotros- pandemia se dio todo. mucho el caso del dinero que te daban semanal y la gente comenzó a gastarlo con tarjeta en República Dominicana o en Ok, otro sí, sí. país y se lo tumbaban porque estaban supuestos a hacer Es cierto. dinero de gastar aquí. Ya. Exacto. Ajá. Entonces la gente se volvió loca y ya, bueno. Hemos escuchado de gente que piensan que Trump van a dar un nuevo cheque. Ah, Están sí. diciendo, No, yo no tiene pagué esa porque yo pienso que él me va a dar un nuevo cheque. Pero vamos a hablar del caso también, el mismo caso, ¿ok? Entonces, ese señor debe 25,000, tiene que pagar, tiene que mostrar al juez que él puede pagar la renta. Entonces, él puede conseguir un one-shot deal de 20,000, él puede llamar esos grupos de caridades para conseguir lo que falta, ¿ok? Ah, ok. El one-shot deal es un préstamo, pero los grupos de caridades son becas. Un grant. No, un Son- grant. un grant. No, Ok, no no tiene lo que pagar. tienes que pagar. No tiene que pagar. Pero Son caridades. no van a, no van a No van a dar pagar el todo. cheque al inquilino, es como una carta, Claro, claro. como un compromiso. Como pagó era, Ya. ¿no? En la, No, es una carta de compromiso. Que está No, no, digo, comprometido. pero como pagó Oh, era, era sí, que fue que no paga. pagaban que no tiene que directo. repagarlo. Que no tiene Ya. que No, pagar pero para que atrás. pagaba directo al propietario, sí, al al propietario. casero. Oh, sí, ¿no? claro. Oh, no, Ya. no. Claro, Claro, claro. todo es al casero. Claro, así. fríamente calculado, Exacto, señores. Pero claro. más importante que la gente tiene que saber de eso, que hay recursos, pero lo que es importante es que la gente sepa cómo andar en la corte, ¿ok? Ok. Por ejemplo, el abogado del casero, siempre miran como yo, un gringo, tú sabes. Sí, dice, no, eso no me va a ayudar. y mi Entonces, español siempre, habla. ven. Ok, vamos a hacer como él ya explicó. Si ellos quieren llevarle afuera de la corte, como en el salón. Sí. Oh, mira, vamos a hacer un acuerdo, ¿ok? Y yo te Sí, voy a sí, dar sí. como si fuera un favor. Sí, sí, yo te Yo quiero te voy a mucho, dar yo te quiero 3 mucho, te quiero. meses Sí. y solo tiene que firmar aquí. Es importante, no. Cada pregunta que un inquilino tiene, pueden preguntar a la corte.
en frente de un juez. Si tú no sabes qué dice el papel que tú quieres firmar, pregunta eso a la corte. Antes de firmar. Se ve mucho. Ellos pueden añadir algo en la estipulación. Si Solo pueden explicar lo que dice se llama el papel que la gente firma y se llama una stipulation. Pero el casero puede añadir algo en la estipulación o en el contrato que el casero, el abogado del casero está haciendo. El inquilino puede añadir como un problema de reparaciones. Sí. Vamos a hablar de las reparaciones. O sea, ahí vamos a hacer una cosa, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer una brevísima pausa y cuando regresemos vamos a hablar de las reparaciones y a reiterarle a los amigos que esto es un servicio gratuito, dónde contactarlos y cómo hacer una cita. Así que luego de esta brevísima pausa. Ok. Muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía y continuamos hablando de los grandes problemas de vivienda en el condado del Bronx y en la ciudad de Nueva York en sentido general. Y seguimos conversando aquí con Joshua Stephenson y con Eric Urquiza, ¿verdad? Vamos a hablar de esa parte tan quisquillosa que tiene que ver con las reparaciones. Y también quiero que hablemos un poquito de esos derechos que tienen los inquilinos que rentan una habitación y que son son víctimas permanentes del abuso de los dueños de vivienda. Lo primero es, ¿cuáles derechos tiene una persona que renta una habitación cuando a los 2 o 3 meses el dueño de la casa le dice, necesito que te vayas mañana o este fin de semana no me pague, que necesito la habitación para un sobrino que viene de Santo Domingo? Un roommate. Un roommate. Porque él tiene muchos clientes que tienen ese problema. O sea, ¿puede un inquilino de una habitación reclamar en corte algo con relación al propietario? El momento que una persona le renta un cuarto, o sea, si que sea el dueño del contrato, si la persona le renta una habitación ya automáticamente él es un casero. ¿Y qué es lo que significa eso? Él tiene que seguir las mismas leyes que un casero con 100 edificios, por ejemplo. Tiene que llevar a la persona a la corte para desalojarlo. Pero no puede botarle las cosas, ni cambiarle la laca, nada de eso. Okay. Le rompen hasta las habitaciones. Una persona puede, si yo tengo un apartamento, y ellos dicen dueño, pero no es del dueño, pero más o menos dicen es el el dueño. inquilino que hace un subinquilino. ¿No? Perfecto. Si yo tengo un subinquilino, yo puedo decir al subinquilino, mira, yo quiero que tú vayas. Porque tú no estás pagando la renta, no estás haciendo reparación. O viene un familiar. Esa es la excusa. Esa es la excusa siempre, sí. Hay una diferencia entre decir a esa persona que tú quieres que vaya y forzar eso. Por ejemplo, ¿cuáles son ejemplos de forzar a un inquilino para que se vaya? Cambiar las cerraduras. Cerradura, también pueden. Hemos escuchado que hasta le pagan, desconectan las luces. Tuvimos un cliente que rentó, era 3 habitaciones y cada 3 habitaciones pagaban $250 semanal. La persona, venía alguien de un familiar y necesitaba las habitaciones. Nuestra cliente vino a nosotros, no sabía qué hacer, no sabía sus derechos, le explicamos sus derechos y ella peleó. Ella todavía sigue viviendo ahí y eso tiene como más de 8 meses ya. Entonces, lo que le hizo la persona que le alquiló, le pagó las luces, le tumbó las luces de Conexo en pleno verano. Y entonces, nada de abanico, nada de... Nada, en pleno verano. Duró como 4 días. Y ella llevó a la corte a Sí, porque ahí con nosotros. Eso es un caso ya de acosamiento. Entonces, y ha tenido no al casero del edificio, sino al inquilino que le rentó. Entonces, no tiene nada que ver el propietario del apartamento que le rentó a este. ¿Entre inquilinos? No. Los propietarios ni saben a veces lo que está pasando en su edificio. Okay. Aparte, yo quiero tocar un tema, no sé si lo puedo tocar ahora o después. No, ahora, porque después de aquí ya vamos a otro segmento. El otro tema que también vemos cuando van súper. Los súper cuando se vacían los apartamentos, ellos tienen la llave del apartamento, ¿verdad? Sí. Entonces vienen con su primo, familiar o no sé quién, y entonces empiezan a promover apartamentos. Sí. Entonces vienen y piden depósito a las personas.
Y obvio, la persona ve que le abren la puerta, dicen, oh, El dueño, ¿no? el dueño, él tiene derecho de la... Cientos de estafas. Correcto, eso lo vemos cada rato. Y mucha gente le tiene miedo. Siempre nos llaman, oh, Eri, me estafaron 9,000, me estafaron 12,000. Ok. ¿Y puede ir a la corte de housing o tiene No, que ir a la eso corte es- civil? Eso es civil. So, cuando pasa eso, lo primero que tienen que hacer es hacer un reporte a la policía. Ah, ok. Pero como sabemos, la policía a veces no quieren hacer reporte, no quieren trabajar. Ni Entonces- llegan a eso. Exacto. Yeah. So, tienen Tú primero tienen llamas que al hacer- 911 a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche no ha llegado. Entonces ahí está algo que se llama el fiscal del Bronx. Cada condado tiene su fiscal Sí. y ellos son los que se encargan Ok. Entonces para la persona tener contacto con ellos siempre es llamar al 311 y pedir quién es su concejal Su oficial electo, el ¿no? su De oficial ahí. electo de ahí. El que lo llamar al llama tres- para que te vote por ellos en a eso elecciones. mismo. Entonces cuando lo necesiten es el tiempo que ellos pueden llamar y ellos nos pueden Concejal. guiar a dónde tienen que... No es que lo detienen ni tienen facultad para intervenir en ese procedimiento, pero sí puede asesorarlo y presionar un poquito quizás en la policía. Sí, ahora yo tengo un caso que estoy trabajando con, con el precinto que nosotros trabajamos, ya ellos están, y también el fiscal, están trabajando juntos para ver si podemos conseguirle a mi cliente $9,000, que fue Ok, estafado. entonces algo que ustedes no dijeron, pero que yo lo sé porque ya lo he aprendido en materia. Un inquilino de una habitación después que tiene 30 días, 30 días. un mes, usted tiene 4 semanas pagándole al casero, tiene todos los derechos que tiene ese mismo inquilino sobre el casero, el dueño de... Oye, Jenny más experta que nosotros. No, 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 Jenny más experta ¿Tú que quieres trabajar con ¿Tú quieres nosotros? trabajar con nosotros? voluntaria, sí, me gusta eso de ayudar a las personas, pero quizá no domine los procedimientos, pero sí me gusta orientarlos, Exacto. que no abusen, el abuso no es Exacto, bueno. exacto. Es importante que la gente sepa eso porque tenemos muchos clientes que trabajan así, que están rentando un cuarto, están trabajando en un restaurante y solo quieren trabajar así. Si tú tienes más de 30 días, como ya dijiste, el casero, si es el casero, el propietario o el dueño del apartamento ¿Qué es el contrato, el dueño del con quien contrato? tú tienes un contrato, ese casero tiene que llevarle a la corte después de 30 días. Él puede pedir que se vaya, sí, eso es una cosa diferente, pero Claro. él no puede forzar eso. Tiene que Él darle su tiempo, relax. ok. Ya, él tiene que llevarle a la corte y en la corte hay un procedimiento. Perfecto. El tema más reciente, ya para concluir, sabe que con estas redadas, bueno, lo primero es que las personas que rentan una habitación, lo que le interesa es que esa persona trabaje, que le garantice que le va a pagar su habitación semanal. No andan pidiendo muchos documentos ni estatus migratorio. Pero con este anuncio de redadas en la ciudad de Nueva York, muchos dueños de apartamentos o, ¿cómo te digo? Los inquilinos oficiales, ¿no? Que hacen subalquiler, le están pidiendo las habitaciones a las personas que están. Y he visto en este fin de semana 2 o 3 personas que me contactaron porque querían buscar rápido de viernes para sábado, de sábado para cuarto. domingo, un cuarto porque se lo pidió el casero. ¿Es legal eso? ¿Pueden hacer algo? O sea, Sus derechos son sus derechos. Si tú eres un inmigrante sin documentos y con documentos, sus derechos son sus derechos. Con o sin documentos, no No, importa no el estatus importa, migratorio. no importa su estatus inmigratorio. Y, por ejemplo, si el casero te dice que, ok, mira, si tú no vayas, yo voy a llamar al ICE. Eso es ilegal. Eso es acoso ya. ¿Cómo Eso es? es No acoso, sé. eso es ilegal. Eso es ilegal, sí, acoso, Pero sí. sí, sus derechos son sus derechos. Pero la cosa es que yo soy un hombre blanquito, yo soy un gringo. Nunca entenderé cómo es en los zapatos de un inmigrante. Entonces es importante que él hable. Vamos, Eric, Sí. que contigo despedimos ya esta entrevista por el día de hoy. Sí, la persona tiene sus derechos, como dice Joshua. Se Su puede. estatus, no, su derecho no es. Y Sí, Nueva York es pero- una ciudad que es Santuario. santuario que protege. Hasta donde nuestro alcalde lo permita Bueno, próximamente. correcto. Bueno, es sí. un tema que quiero anunciar a los amigos que la próxima semana tendremos un especial debatiendo la situación de estas tensiones y miedos que hay por las redadas y específicamente en el tema en la ciudad de Nueva York, donde es santuario, pero vemos a un Eric Adam que está dispuesto
a colaborar. Colaborar con Es un el- tema muy profundo y Ya. vamos a dedicar un programa específico para eso. Mientras tanto, quiero que ustedes reiteren número de teléfono, dirección, email de contacto para que continúen ayudando a tantas familias con estos problemas de vivienda en el Bronx. Okay. You want to tell them, ¿tú Eh, quieres decir el número de teléfono? Es importante que la gente sepa que nosotros Dirección. solo podemos ayudar a la gente que vive en el Bronx. Ok. Ok, pero el número de teléfono para nosotros 718-798-0929. Y la dirección es estamos en el 220 East de la 204 Street, que eso está entre Grand Concourse y Valentine, en la parada del tren D, esa es la parada de Bedford, o el tren 4. Penúltima parada. O el tren 4, que también es el Bedford. Y Pero los buses también. 1 y 2 lo deja Ok. ahí mismito en la misma esquina. El bus 1 y el 2. BX1, BX2, sí. O sea, estamos Perfecto. después de Forum. Sí. Ok. Ya, yo siempre cojo el tren, nunca cojo la guagua. El guagua. Ah, ok. La guagua. Y usted, La guagua. y usted, Jenny, ¿qué coge? Bueno, todavía tenemos el carrito. Yo no tengo un Tú carrito. sabes que soy a la gana para eso, pero sí. Voy en mi Él tomó vehículo. el tren por la primera vez en como... Pero cojo lucha con el parqueo, ¿eh? Que No, se no, no, sepa, no, que se no, sepa. Sí. Crucificada. Señores, muchísimas gracias Gracias. a ustedes de West Bronx Housing. Housing. Tenemos que más adelante seguir Otra. con Hay mucho más otra temas. entrevista con otros capítulos también de vivienda y qué sé yo, mencionar algunos casos de personas que ustedes han ayudado, casos específicos sin mencionar los nombres, así Sí, que sí. lo tendremos muy próximamente por aquí, ¿ok? Muchas gracias. Porque no Reitero. hablamos mucho de las reparaciones y los recursos para eso. Exactamente. Exacto, No Tenemos que hablamos- regresar, ¿no? No, tenemos que regresar porque esto es mucho. Sí, Es las mucho, sí. reparaciones, señores, y que ya tú diste un adelanto, no solamente es si el techo, si la gotera, si el aire, si la calefacción, sino los ratones, las cucarachas y todo lo demás, ¿eh? Y el mojo, número 1. Ay, Ya. el mojo. Gracias por la invitación. Entonces. Bueno, Muchas gracias, Jen. Sí. gracias a ustedes y tanto a ustedes como los amigos televidentes vamos a invitarlos a recorrer un rinconcito turístico con Salvador Batista a través de nuestro segmento Recorriendo con Salvador. No se muevan. Ok. Wow.